Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelayo. Bueno, pues en el podcast de esta semana hablaremos del tema estrella, que es el caso de Pablo Hasél, que ya se ha visto a lo largo de esta semana, que ha ganado mucho protagonismo y es básicamente lo que más se ha hablado esta semana. Luego también relacionaremos el caso de Pablo Hasél con el caso de Isabel Medina, que es una chica que salió dando un discurso antisemitista en un acto de la División Azul. También hablaremos de anormalidad democrática, el discurso este que dio Pablo Iglesias diciendo que en España no había normalidad democrática y cómo qué opinan de esto sus socios de gobierno. Luego también hablaremos de la posible fusión de Ciudadanos y el Partido Popular. Y retomamos esta semana la sección del Congreso, porque como ya os mencionamos en el directo de la semana pasada, esta semana hubo sesión de control al gobierno. En esta sesión de control lo que más habló fue de la normalidad democrática, relacionado con lo que dijo Pablo Iglesias, y también se habló bastante del caso de Pablo Hasél y la libertad de expresión. También mencionar que la semana que viene vuelve a haber sesión de control, con las clásicas preguntas e interpelaciones urgentes, pero esta vez además interviene Pedro Sánchez, como tendría que hacer cada 2 meses por el decreto de estado de alarma. Bueno, pues vamos a empezar. O tendría que hacer cada 15 días en realidad. Sí, vamos a recordarlo. Y solo hace cada 2 meses. Sí. Pero bueno. Bueno, y esto ya lo fue la semana que viene. Fue una proposición de Esquerra, recuerdo, para que compareciera 2 meses. Si no, no tendría pensado comparecer. Y se había también rechazado, recuerdo, una moción de Más País y de Más País, creo que era, y de Compromís, para que comparecieran cada mes, y esa se rechazó, pues no sé por qué. Sería por darle protagonismo a Esquerra y también por ahorrarse trabajo. Porque va a ser por ahorrarse ir una vez al mes, claro que ya, pero bueno, es lamentable. Van una vez cada 2 meses y o sea, del otro modo sería una vez cada 15 días. Sería un constante control, como ya era aunque saliera adelante los decretos del estado de alarma, como ya era en la primera ola del coronavirus, que prácticamente cada 2 semanas comparecía Pedro Sánchez y se escenificaba ese control al gobierno más férreo, que ahora pues no existe. Pero bueno, recordemos que eso encima es lo que pone la Constitución. Así que... Sí, no es ningún capricho de nada. No es nada. Bueno, pues vamos a empezar hablando del caso de Pablo Hasél, que nos anduvimos un poco por las ramas ahora. Bueno, pues llevan habiendo disturbios en muchas ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Valencia y Pamplona. Disturbios desde el martes. Bastantes comercios destrozados, destrucción de mobiliario urbano, ataques contra la policía, lanzamiento de adoquines y agresiones en general. Recordemos que Pablo Hasél fue condenado en 2015 a 2 años por alabanzas a ETA y Al Qaeda. En 2016 fue condenado a 6 meses por agresión a un cámara de TV3, 2 años y medio en 2016 por agresión a un testigo de un juicio. En 2018 está condenado por asalto y en la actualidad, que es lo que saltó ahora, fue por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Recordemos que entra en prisión por todos los antecedentes que tiene y es obviamente por los delitos cometidos ahora. Pero yo creo que son más que razones, según está planteado el Código Penal, para entrar en prisión. Aparte, se han visto vídeos de gente que va a entrevistar a las manifestaciones de estos violentos y estos energúmenos, y la mayoría no sabe esto, ni sabe realmente. No saben ni por qué se manifiestan, si no saben ni quién es este señor, si no saben nada. No sé dónde salió la noticia, lo tendría que mirar, pero salió una noticia de una persona diciendo que a él quemaba contenedores porque le hacía gracia. Así seguro. Pero a ver, vamos a ver.
eh, la mayoría de esta gentuza que va a manifestarse, entre comillas, porque evidentemente eso no es ninguna manifestación, sino actos de terrorismo callejero y de vandalismo y de, en fin, a lo que van es a ver lo que pillan por ahí, ¿entiendes? A ver si vuelvo a casa con una tele nueva o a ver si... Porque el otro día veía imágenes de los radicales violentos y ¿qué tienda creías que estaban vandalizando? En Claro. Barcelona, me parece. Louis Vuitton. Louis Vuitton, Louis Vuitton, claro, claro. Claro, Nada, y no hay luego nada igual, salían. no hay nada igual como ir a manifestarse por la libertad de expresión y volver a casa con algún artículo De lujo. eh, de Louis Vuitton, ¿no? Que luego puedas, del que luego puedas presumir Claro, y en uno de también estos había gente que decía, no, círculos nunca verás a... dinero catalán. Porque estos Decían, son los hijos los de la CUP, ¿eh? Estos son claro, los de la CUP. claro, Los claro. hijos de los de Junts. Los de siempre, son los de siempre. Y no son. Bueno, sabemos todos quiénes son los de la CUP. De hecho, el otro día salía. Voy a buscarlo, ¿eh? Salía una encuesta eh, en la que se reflejaba el poder adquisitivo de los votantes de cada partido, ¿no? Mira, la tengo aquí. Eh, en este caso de Cataluña, ¿eh? La fuente es El País. Eh, entonces, una infografía en la que te detalla cada partido qué porcentaje de sus votantes corresponden a una renta baja, baja, media alta o alta. Bueno, pues ¿a quién vemos entre los más con más porcentaje en la renta alta? A la CUP y a Junts y al PDeCAT, evidentemente. ¿Y a quién vemos quién tiene el porcentaje mayor de renta baja? Vox. Y esto lo enlazamos con las elecciones catalanas, porque se refería a elecciones catalanas. Y vemos cómo Vox coge el voto sin irnos del tema, pero coge el voto de las rentas más bajas. Pero a lo que iba, las rentas altas, la CUP. O sea, la CUP, más de la mitad de sus votantes, 32% renta alta, 31% renta media alta. Y tan solo 14% renta baja y 23% renta media baja. Para que veamos quiénes son los señoritos estos de la CUP que van a manifestarse por la libertad de expresión y terminan volviendo a casa con un bolso de Louis Vuitton. Sí, sí. Bueno, yo quería citar ahora mismo, que acabo de encontrar la fuente, lo que dije de... Voy a citar palabras textuales. Esto fue en un canal de YouTube que entrevistaron a un manifestante y decía: he participado en la quema de contenedores, no sé, porque me hacía gracia. La manifestación es porque han metido a uno preso por una canción o algo así. Encima, que meten a uno preso por una canción. Esas son palabras textuales. Pues ahí es lo que dijimos antes. Mucha gente está en unas manifestaciones sin saber realmente por qué. Porque, a ver, también porque están muy fanatizados y a la mínima que ven algo, pues como ya están acostumbrados a hacerlo, pues salen a la calle pues a hacer esas barbaridades. Luego encima también dicen, no, Sobre es todo que... en Cataluña. Sobre todo en Cataluña. Claro, Porque luego decían... En Madrid yo no recuerdo incidentes de este tipo de terrorismo callejero, la verdad. Ya. Cataluña sí, ya lo he sabido en varias ocasiones en los últimos años. Luego decían, no, nunca los verás atacando un pequeño comercio. O negocios de la hostelería. Es que encima, es que se ve, ves como los ves en terrazas Pero si les da igual el restaurantes. comercio. Pero si se dedican a destrozar lo que pillan. ¿Cómo que no van a destrozar un pequeño comercio? Esto fue como cuando lo del estado de alarma. También recordamos que encima con lo del estado de alarma le querían echar la culpa a jóvenes de extrema derecha. Ah, bueno, no, Recordemos. espérate, porque aquí viene lo gracioso. La Sexta, en su exhaustivo rigor periodístico, subía una noticia en la que decía, ponía más o menos el perfil de los manifestantes, ¿no? Manifestantes, en fin, vándalos.
y decía que no tenían un claro signo ideológico. No. No se sabía de dónde procedían, ¿no? No se sabía. En fin. Y esta gente la convocan como la convocan, ¿no? Claro, luego también... Igual que los convocaban cuando la sentencia del golpe de Estado o las otras veces que ha habido disturbios en Cataluña. En fin, sabemos todos los que son. Son los separatistas radicales de la CUP y en Madrid, pues son... es que lo peor es que luego les llaman antifascistas. ¿Pero cómo que antifascistas? Vamos a ver, de verdad. En fin, y en Madrid, lo que decía, pues son las juventudes de Podemos o las juventudes comunistas. Son los mismos, comunistas. Los de siempre. Los de siempre. A ver, y luego, es que esto a mí... todo el mundo se rasgaba las vestiduras. Por cierto, seguimos en pandemia, ¿eh? Seguimos en pandemia claro. y eso, en fin, no respetaba ninguna medida de seguridad, Obviamente. aparte de lo obvio que es el terrorismo callejero. ¿No viste, pero bueno. viste al reportero este de 13 en Cataluña, que iban allí un montón de jóvenes a ponerse delante de la cámara, sacar el corte de manga a la cámara, quitándose la mascarilla y todo? Bueno. Sí, bueno, y a lo que iba. Recordamos cuando salían a manifestarse, perdón, la gente en Madrid con banderas de España pidiendo el fin del estado de alarma. Creo que era en junio, mayo, en fin, en mayo creo que era cuando ya la gente estaba muy muy cansada del confinamiento y estaba ya la desescalada, y decía la izquierda que eso era intolerable porque Sí. los señoritos cayetanos no respetaban las normas, solo eran para los pobres las normas, no sé qué. Y era gente, hombres, mujeres, niños, abuelos, manifestándose en su calle con una cacerola, con mascarilla, con distancia de seguridad, contra un gobierno liberticida. Y ahora tenemos a esta gentuza destrozando las calles, incluso en Madrid, que ya no es solo en Barcelona, que sabemos perfectamente quién está en el gobierno de Cataluña y quién controla los Mossos d'Esquadra y quién, como vimos ya en la violencia contra Vox en Cataluña, quién controla a los Mossos y quién no les ordena, o más que no les ordena, les impide actuar. Porque en Madrid, claro que tenemos un gobierno fuerte de Díaz Ayuso y de Almeida en el ayuntamiento, y les ordenan actuar, y actuaron y se sofocaron en Madrid. Pero en Cataluña no, en Cataluña eso es una batalla campal, porque no actúan los Mossos. Y por cierto, corren fotos por las redes de el camión cisterna, tiene los Mossos y tiene la Policía Nacional también, aquel que se había utilizado cuando las protestas bueno, los disturbios cuando la sentencia del golpe de Estado, y no se está utilizando. Y eso depende de Grande Marlaska. Está, que por cierto, dio una comparecencia el otro día en el Congreso de los Diputados sobre Filomena. Sí, y no admitió preguntas de Interior. Dijo que todo lo que no tratase no admitió preguntas sobre lo que estaba pasando ese día, ese mismo día. Y no admitió preguntas. Solo se podía hablar de Filomena. Encima en la Comisión de Interior, si fuera una comparecencia especial por Filomena, a ver, que te cuele una pregunta y tal, pues igual la respondes, pero en la Comisión de Interior se tienen que tratar estos temas porque es donde se discuten las cosas de Interior y obviamente claro, no te puedes ceñir a un tema solo. Sí, no, igual esto se trata dentro de un mes, ¿no? Como Filomena, que claro, hace un mes. En fin. Sí, porque bueno, luego también yo quería entrar en el debate ya fuera de los disturbios y todo. Bueno, el tema de la libertad de expresión. A ver, la mayoría de los manifestantes salen a la calle quejándose porque no se puede consentir que se limite, que se limite la libertad de expresión o que se condenen ciertos discursos. También había visto yo una entrevista a manifestantes en el canal de Robert Gisbert en YouTube, y decían
que se pueda decir lo que sea. Pablo Hasél podía decir lo que quisiera sobre el terrorismo y injurias a la corona, pero luego también les citaban, que es verdad, es un hecho, dos artistas también eran neonazis, también entraron en prisión pues por sus canciones. Y claro, ellos no podían entrar en prisión porque, claro, son neonazis y no, claro, obviamente a ellos hay que limitarles la libertad de expresión. Así que aquí vemos la doble vara de medir. ¿Pero qué es Hasél? Si Hasél es un neonazi. Sí, Hasél también. Hasél es un neonazi, pero si le hemos visto tweets totalmente asquerosos banalizando el holocausto y contra Israel. Creo que decía que el holocausto no era nada el holocausto de Hitler no era nada comparado con el holocausto al que somete Israel a Palestina. Por favor, sí. O sea, si no es eso un neonazi, yo no sé lo que es un neonazi. Pues lo de Isabel Medina también. Claro. Pero es que eso ya está denunciado. Sí. Es que fue hace 4 días. ¿Qué pretenden? ¿Que la detengan en el momento? Ya está denunciado. Y evidentemente que tendrá sus consecuencias. Obviamente, claro. Pero aquí hay que lo que no se puede hacer es la doble vara de medir. Claro. Pero, a ver. Pero si es que son los mismos. Pero a ver, yo no entiendo no entiendo la confusión en la izquierda en confundir a estos dos personajes, que son lo mismo. Pero si es que son lo mismo. Pero si es el odio al judío lo que les mueve. O sea, en este caso, Pablo Hasél era un tuit. Pero el discurso de la señora esta era todo eso. En fin, eso es la ultraderecha en España, o sea, para que luego hablen de ultraderecha. Si la gente quiere limitar la libertad de expresión, se debe limitar a ambos extremos. Y si no se quiere limitar, pues que no se limite. Pero obviamente... Pero aquí lo que no se puede confundir es libertad de expresión con delitos de odio, con enaltecimiento del terrorismo, etcétera. Eso no es libertad de expresión. No lo es. Son límites a la libertad de expresión. Obviamente, según la sociedad, estarían mal vistos y teóricamente esos discursos deberían ser rechazados. Pero si la educación de la población es nula y no se informa y los medios de comunicación están dándole bolo, pues obviamente esos discursos no van a pasar por alto. Y entonces sí que tiene sentido en la democracia que tengamos límites a la libertad de expresión para que no se dé cancha a que puedan difundirse pues esos discursos. Yo en este caso sí que estoy de acuerdo en ambos sentidos, porque yo considero que debe ser justo para todos los ciudadanos. No solo unas ideas deben estar limitadas en la libertad de expresión, sino deben estar todo el espectro ideológico, aquellas ideas que cercenen la libertad de otros individuos. Yo creo que deberían... Lo ideal sería que fueran rechazadas de por sí por la sociedad, pero yo creo que la sociedad, como actualmente está muy polarizada y los medios de comunicación están mucha cancha, pues no, en ese caso yo sí que considero que limitar esos discursos es positivo, para la sociedad. Pero sí que están rechazadas por la sociedad. Vamos a ver, ¿quién está a favor de lo que dice Pablo Hasél? Los que se están manifestando dan implícito, pero es que encima ni lo saben. Pero claro, pero son cuatro. Claro, al igual que son cuatro gatos los que están con Isabel Medina. Es lo mismo. Correcto. Pero es que lo que pasa es que se le da mucha bola. Por eso digo, la sociedad lo rechaza. Vamos a ver, la sociedad lo rechaza. Eso no. Si no, habría gente de ultraderecha con representación. Y gente, en fin, claro, está Podemos, pero en fin, y el Partido Comunista. Pero no está, ese discurso no está aceptado. No, yo creo que el discurso de Pablo Hasél de decir que España actualmente es un estado fascista, pues yo la verdad lo siento, pero no tiene nada que ver el estado actual con un estado fascista. Vamos, porque ese señor debe tener una disparidad de conceptos en su cabeza que es que no tiene ningún sentido afirmar que hoy en día España sea un estado fascista.
Es que a mí no me cabe en la cabeza que se puedan llegar a afirmar esas cosas, porque España Pero es el de argumento fascismo... estrella del separatismo catalán. Claro, claro. Bueno, y en general también de muchos sectores de extrema izquierda. Correcto, alentados por Pablo Iglesias, que dice que Sí. no hay normalidad democrática en un país del cual es vicepresidente del gobierno. Sí, ahora, ahora Oiga, ya que salió oiga, esto, si no, vamos a oiga, por vincularlo. favor, un momento, oiga, si no hay normalidad democrática, váyase, por favor, se lo pido, váyase, Claro, váyase, a ver si le hacen vicepresidente del gobierno de Rusia, ¿eh? bueno, Y de Putin, y así podemos envenenar a la oposición tranquilos, sí, que es lo que parece que cada vez que dice en el Congreso que la derecha no va a volver a gobernar, parece que está emulando ciertos discursos en el Parlamento en la Segunda República. claro. No, no, si Pablo Iglesias aquí es el que está alentando pues a eso, a la extrema izquierda para que hagan estos actos y para que se movilicen contra el resto de la población. Y luego también no se puede pasar por alto el tuit de Echenique, que también lo vamos a comentar en la sección del Congreso. Pero el tuit de Echenique, publicado este martes, a mí me parece... no, el miércoles. Es lamentable. Voy a leerlo textualmente. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer en Barcelona y hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Perfecto, hay que depurar responsabilidades. Sí, sí. ¿Por qué no está la cuenta de Twitter de Echenique cerrada a cal y canto ahora mismo? Claro, es que ¿Por qué? luego... ¿Por qué? Aquí se cierran las cuentas ¿en base a qué? ¿Quién dice lo que hay que cerrar? Luego se quejan de Trump. Y es que esto es exactamente... Bueno, no, es que no es exactamente igual. Es que aquí está alentando a la violencia. Y Trump dijo que fueran pacíficamente al Capitolio. No, Que luego ¿cómo ya Trump? vemos en qué acabó, pero... Un momento, pero Este que señor se está cerró alentando la la cuenta de violencia. Vox la semana pasada. A una semana de las elecciones de Cataluña se cerró la cuenta de Vox por incitación al odio. Sí, pero o no sé es, qué. no es la primera vez que cierran la cuenta de Vox. No, pero si es que lo hacen constantemente. La de YouTube, la de Twitter, la de todo, si es que todo es lo mismo. Todo es lo mismo, son los mismos. Sí, sí. Y el tema de Twitter ya es un tema en fin, de verdad, ¿cómo puede estar la cuenta del señor Echenique todavía abierta? Pero es un señor diputado, portavoz de un grupo de un grupo del gobierno en el Congreso de los Diputados y está alentando a esta gentuza, Sí. sin olvidar al vicepresidente del gobierno, que no Claro, tan claro. explícitamente, pero también defiende a esta gentuza. O sea, aquí sabemos todos, nos conocemos todos. Y esta gentuza está alentada por Pablo Iglesias y son los mismos de la alerta antifascista de después de las elecciones de Andalucía y son los mismos en fin, las Claro. elecciones catalanas, las pedradas contra Vox, son los mismos y los mismos que no solo en Cataluña, si es que en las elecciones generales también lo vimos, pero si es que Vox no puede hacer un acto en ningún sitio, en toda España. Claro. Si no son los separatistas, son los comunistas en el resto de España. Sí. Y son la misma gente alentada por esta Por gente los mismos. Es que del gobierno. es lo que Correcto. dijimos antes. Y mientras son los tanto, mismos de siempre. pero ¿de quién es la culpa? Pedro Sánchez. No es Claro. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias sabemos quién es. Pablo Iglesias es el de le rompería la cara. Pablo Iglesias es el de pido perdón por no haberle roto la cara a a todos los tertulianos de Intereconomía. Esto es lo que decía Pablo Iglesias en 2014. Es que vamos. Ya sabemos quién es. Pero el Sí, problema sí. es Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, con 35 escaños, no hubiera llegado al gobierno si no hubiera sido por Pedro. ¿Cómo que vicepresidente con 35 escaños? Es que todavía no estamos asimilando esto. Pedro Sánchez es quien lo ha hecho vicepresidente. Bueno, pero es que Y Pedro es Sánchez ya sabemos cómo es, que solamente se mueve por el ansia de poder. Sí, pero es que llevamos un año oyendo ya campanas, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen, de que no, Pedro Sánchez ya
Podemos está amortizado, lo van a sacar del gobierno, etcétera, etcétera. Pero no, lo llevamos escuchando ya un año, prácticamente desde que entró en el gobierno. Mira, Podemos, y empezó la cascada de escándalos en todos los sentidos. claro, pero es que Sociales, todas las de semanas, problemas de todas las gobierno, semanas monedero hacen ahora en los tribunales. Es mentira, no los van a sacar. No los van a sacar, es mentira. No, obviamente no, porque si no se quedan sin la hegemonía en el Congreso. Si Podemos, luego ya nos sacan adelante la legislación que llevan sacando hasta ahora, que menuda legislación. Que nos Sí, recordamos la ley que en trans, diciembre, la última. la ley de eutanasia y ahora se viene la ley trans. La ley trans. Y la ley de libertad La ley de sexual, educación. la ley de... A ver, es un conjunto, es el proceso que inició Zapatero con las leyes identitarias, ¿no? De memoria histórica, integral de la violencia de género, etcétera. Y sigue con esta gente. Sí, ¿Y cuál es la única forma de pararlo? Porque yo escuchaba a Santiago Abascal esta semana y a Isabel Díaz Ayuso también, no solo Sí. Santiago Abascal. Los dos, obviamente, Díaz Ayuso no de manera explícita porque tiene responsabilidades en el PP, no puede tampoco contradecir en exceso a Pablo Casado, el líder líder supremo del PP, con permiso de Teodoro García Egea. Y decían los dos, Abascal de una manera más explícita, abogaban por la fusión del PP y Ciudadanos, que llevamos pidiendo aquí desde, en fin, desde el primer desde día. hace meses, desde el primer día, Desde efectivamente. el 1 de noviembre que empezamos Porque yo lo creé, correcto, porque yo lo creía desde el día 11 de noviembre, cuando Albert Rivera, 11 de noviembre de 2019, cuando Albert Rivera, en fin, después de uno de los mayores batacazos, el mayor batacazo que yo recuerdo en la historia de la política española, dimitió y firmó prácticamente el certificado de defunción de Ciudadanos. Sí. Y luego, más adelante, se ratificó con la hoja de ruta de Inés Arrimadas de apoyo, complacencia, como se quiera llamar, al PSOE. Y se ratificó el domingo pasado, y lo vimos en directo. Efectivamente, se ratificó el domingo pasado la defunción de Ciudadanos como partido, porque... De ganar unas elecciones... está por delante del PP, pero es que... o sea, si no era suficiente el batacazo impresionante en las elecciones generales últimas de Ciudadanos, lo superan todavía más con este batacazo, que es... de primera, sexta fuerza política, si no me equivoco. Sí, no, de primera a penúltima. Sí. Con permiso del PP de no ser última, porque el PP no paraba de pegar tiros, no paraba de pegarse tiros en el pie. Sí, el PP buscaba ese resultado. Es que lo parece de verdad que el PP se está desuicidando, ¿no? Yo no lo entiendo. O sea, Pablo Casado en RAC-U diciendo que las cargas del 1 de octubre no deberían haberse producido. Pero, ¿de verdad este es el mismo Pablo Casado que en julio de 2018 ilusionó a todo el centro derecha con un discurso sin complejos a favor de la unidad de España, sin tapujos, a favor de dar la batalla cultural contra la izquierda, que luego fichó a Cayetana Álvarez y Toledo para obtener un resultado magnífico en Cataluña y después dar la batalla en el Congreso contra Pablo Iglesias y hacer uno de los mejores discursos que se recuerda? Y para acabar así, ¿de verdad? No, si ya vemos a Pablo Casado, lo que es ahora mismo. Pablo Casado, y yo creo que ahora mismo, no sé si el 70% de los votantes de centro derecha preferirían que se fuera. Seguro, Sí, la mayoría, seguro. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Sí. ¿Quién viene? ¿Teodoro? ¿Viene Teodoro? ¿O viene, no sé, Feijóo?
Porque Isabel, efectivamente, a ver, la alternativa es Isabel Díaz Ayuso, todos lo sabemos. Sí. Pero todavía es un poco pronto. Aunque yo la verdad que fantaseaba la verdad con Cayetana. Cayetana sería También. Lo mejor. Pero en el momento en el que fue una mínima, sombra, pues se la purgó. Y aquí lo único, decía Santiago Abascal esta semana, Vox ahora mismo está creciendo a velocidades muy grandes, ¿no? Pero es cierto, Vox no puede representar a un electorado de centro que pueda ser el de Ciudadanos o el de PP, claro, o del PP. No puede. Vas a ver, Vox es un partido constitucionalista, conservador, liberal conservador, puede ser, en fin, pero no puede, hay cierta población también constitucionalista y patriótica, y bueno, en definitiva, que no, todo lo que no sea la izquierda, todo lo que todo en definitiva, el electorado del PP, de la mayoría absoluta de Aznar y de Rajoy. Sí. Que ese es el electorado al que hay que, en fin, convencer y unir para volver a tener mayoría absoluta. Todo ese electorado, hay una parte, la que está más al centro, jamás puede votar a Vox, porque, en fin, no coincide ideológicamente y yo lo entiendo. Sí. Por tanto, Vox nunca puede aspirar, y lo decía Santiago Abascal, nunca puede aspirar a ser la fuerza hegemónica, no ya a ser la fuerza, no ser la primera fuerza, que puede ser lo de la derecha, sí, sino ser la fuerza hegemónica. Es decir, Vox jamás va a poder gobernar en solitario. Eso es imposible. Pero yo creo que en España nadie va a volver a gobernar en solitario. No, aparte de que nadie va a volver a gobernar en solitario, Vox, aunque fuera una situación, en fin, de bipartidismo, no podría. Sí, yo tampoco es un partido creo. demasiado a la derecha. Creo. Sí, es evidente, es un partido demasiado a la derecha como para que le voten determinada población. Claro. Por tanto, lo que decía Santiago Abascal es: necesitamos al PP y necesitamos a Ciudadanos, pero les necesitamos, en definitiva, bien. Aparte de unidos, bien, porque ahora mismo no existen. Claro. Y la mitad de sus votantes en Cataluña se quedaron en casa y la otra mitad votaron a Vox. Pero si no se hubieran quedado en casa, en fin, la alternativa constitucionalista en Cataluña sería mucho mayor. Sí. Por tanto, porque el centro derecha pasó de 40 diputados a 20. Efectivamente. ¿Y cuál es la única solución? La fusión del PP y Ciudadanos. Lo llevamos pidiendo y lo pide todo el mundo. Vamos a ver, ¿alguien está en contra de la fusión del PP y Ciudadanos que no sea Pablo Casado o Inés Arrimadas? Bueno, Inés Arrimadas debería estar totalmente a favor, porque es lo único que le puede salvar de la irrelevancia política a Ciudadanos. O sea, ¿de verdad no están a favor? Y aparte es que tampoco tienen tantas cosas diferencias. No hay. Sí que es verdad que Ciudadanos es un poco más liberal que el PP, pero es mínima la diferencia. En lo esencial no tiene ninguna diferencia, por favor. El famoso giro al centro del PP, en fin, lo único que hace es acortar esas distancias que pueda haber de programáticas, que no hay muchas, pero si las hay, el giro al centro del PP lo que hace es dinamitarlas totalmente. No hay diferencias. Y la única manera en fin, en definitiva, echar a Sánchez del gobierno, que es lo que hay que hacer, porque está muy bien sacar 11 escaños en Cataluña a Vox, muy bien, pero lo decía Santiago Abascal, que yo lo aplaudo, porque yo temía que cayeran otra vez en el triunfalismo de las elecciones generales, de celebrar la victoria partidista y no lamentarse por lo que en realidad son los resultados, que son nefastos para España, porque en definitiva otro gobierno separatista y otra amenaza separatista. Entonces la única manera es que haya un PP y un Ciudadanos fuerte y un Vox fuerte, y que haya un gobierno de concentración del centro derecha y que se concentre lo más posible para las elecciones. Yo no digo que se fusionen completamente PP y Ciudadanos, que deberían, porque en fin, tampoco son lo mismo, pero aunque sea una coalición electoral, como mínimo, vaya, si no seguimos en la misma tónica, como mínimo una coalición electoral. Y aunque queden por encima de Vox, que lo quedarán, pero si es que Pablo Casado lo tiene muy fácil para ser presidente del gobierno. Una vez que recoge el testigo de Mariano Rajoy como presidente del PP, lo tiene todo para ser presidente del gobierno. Pero
en la moción de censura lo dinamita porque insulta y pisotea a la única vía que tiene para ser presidente del gobierno, que es Abascal. Porque es la única vía que tienen todos los presidentes autonómicos del PP, excepto Feijóo, que tiene mayoría absoluta por en fin, las peculiaridades de Galicia. La única manera que tienen de ser presidentes de autonómicos. Y es que sin yo Vox, creo que Pablo Ayuso Casado no existiría. tiene esta cara- Juanma Moreno no existiría. López Miras no existiría. ¿No lo entiende? Pablo Casado puede ser presidente del gobierno. Pero es Vox no creo que lo sea. Porque no va a haber ese sorpaso. Ya. Es que en España Igual es me muy equivoco, complicado. igual me equivoco. Yo creo que en No, España es muy complicado. nadie pensaba que Vox estuviera tan fuerte. Pero puede darse. Pero lo más probable es que una opción de centro como el PP y Ciudadanos fuera la hegemónica, o mejor dicho, la primera fuerza nacional, y con un Vox detrás muy fuerte, y se compusiera un gobierno fuerte y cohesionado del centro derecha, y es la única alternativa. Pero Pablo Casado, de verdad, ¿a qué juega? Pero si solo le va en su contra, que al final lo único que va a conseguir es que le desbanquen como presidente del PP y que acabe su carrera política. Que a mí me da igual. Si a mí me da igual, Pablo Casado. Que Si ya me decepcionó. sea. Me había ilusionado y ya me decepcionó. Pero puede ser presidente del gobierno y puede echar a Sánchez. ¿Por qué dinamita la única opción que tiene? Es que encima, es que no creo que él crea que puede llegar a gobernar solo. Es que yo creo que es inviable actualmente No, cómo sí, está el sí que panorama. es inviable, lo sabemos. Pero parece que él lo cree. De verdad, la estrategia esta de que se queme Sánchez y ya vendrán las elecciones y ya ganaré porque sí. No. Si es que, pero que se va a pegar una leche. A ver si todavía Vox le supera y tiene que apoyar un gobierno de Vox. ¿Lo haría? Yo espero No. que sí. Ya digo yo que no. Por tanto, la única opción es un PP y Ciudadanos fuertes y un Vox fuerte y un gobierno liderado por el PP. No vamos a renunciar a eso, pero con un Vox fuerte que no permita que se vuelva a convertir esto en la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, que mejor olvidar. Ya. Sí, la verdad que la mayoría absoluta de Mariano Rajoy fue bastante desastre para España. Podrían haber hecho un montón de cosas, como derogar la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, y no hicieron nada. Sí, entregar las televisiones a la izquierda, poner en el mapa a Pablo Iglesias mediante Soraya, con La Sexta, etcétera. Alimentar el separatismo, como por otra parte habían hecho todos los presidentes, en fin, Zapatero y Aznar, y subir los impuestos, en fin, traicionar cada punto del programa electoral con el que se habían presentado y habían logrado 186 escaños. Por cierto, ilegalizar o proponer ilegalizar a Bildu, cosa que era una proposición de Rosa Díez en el Congreso en 2012, si no me equivoco, y el PP votó en contra. Otra cosa más que podría haber hecho. Claro. Pero en fin, Pablo Casado puede dar gracias a que el PP siga existiendo todavía y que se ponga las pilas ya, se deje de Teodoros, que luego ya veremos que, bueno, ha hecho una buena intervención esta semana, pero eso no quita que sea ahora mismo lo peor que le puede pasar al PP, y que reconduzca la situación y se dé cuenta, de verdad, lo fundamental. La única alternativa a Sánchez y en definitiva, la única opción que tiene de ser presidente del gobierno es Vox. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección del Congreso. Bueno, pues la primera intervención que vamos a destacar de la sesión del control del miércoles fue de Teodoro García Egea, que es algo sorprendente ya que
yo creo que fue el domingo pasado, ya mencionamos que Teodoro García Egea lo que solía hacer era salir a hacer el ridículo en sus intervenciones con Pablo Iglesias. Pero yo creo que esta semana ha estado bastante bien y yo creo que es bastante meritorio que esta semana esté, así que vamos a escucharle. Lo decía en prosa porque los españoles se preguntan si, aparte de decir usted sandeces, trabaja algo por España. Pues lo que está claro es que usted tiene un sueldo, pero un trabajo, lo que se dice un trabajo, todavía no estamos seguros. Por tanto, me gustaría hacerle alguna reflexión yo también, don Pablo. La televisión española que usted dirige se dedica a poner rótulos vergonzosos a la familia real. En aras del servicio público, ustedes también podrían poner otros rótulos, como ha recomendado su socio de Bildu, cuando aparezca usted en televisión española, Pablo Iglesias, dirigente de un partido imputado, por ejemplo. Yolanda Díaz, la de los 4 millones de parados. Pablo Echenique, gran cruz a la seguridad social. Isa Serra, diputada de Podemos y condenada a 19 meses de cárcel. Alberto Rodríguez, diputado y apaleador de policías. O Irene Montero, una ministra con asesora y con niñera. Bueno, pues esta es la intervención de Teodoro, bastante bien, arremetió muy bien contra Podemos y yo creo que esta intervención, para lo que estamos acostumbrados de Teodoro García Egea, es una intervención estrella y yo creo que también dentro del Congreso de los Diputados actualmente yo creo que es una intervención bastante buena. Y yo creo que eso es por lo que se merece estar aquí. Sin duda, yo quería comentar unas palabras que recuperaba Ana Rosa Quintana esta semana de Pablo Iglesias, donde decía a mí que no me den Ministerio de Turismo, que no me den el Ministerio de no sé qué, eso para el PSOE. A mí dame una televisión, decía Pablo Iglesias. Dame un telediario, decía. Dame, aunque sea un telediario. Y con eso ya hace maravillas. Pues esto es lo que, y esas palabras eran de 2015. Pues estamos viendo ahora mismo el resultado. Sí. La televisión española en manos de Pablo Iglesias, atacando a la corona y específicamente a la heredera al trono, a la princesa de Asturias, que se va a, no lo habíamos mencionado, a estudiar a Gales, a tener la mejor educación posible para ser la futura reina de España. ¿O qué queremos? Claro, ¿qué se piensa? Que estudie en un instituto público de España, al cual le tenemos mucho respeto, pero sabemos que la educación española deja muchísimo que desear. Pues evidentemente no. Hay que prepararla para que sea, para que esté incluso más preparada todavía, mejor preparada todavía que el actual rey, y sea pues una buena reina y que sea la mejor jefe del Estado para este país. Claro, que se por piensa. Eso tiene que ir a rodearse de gente influyente y de una educación, en definitiva, como es la del bachillerato internacional, que es la mejor que hay en el mundo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, ahora la siguiente intervención no es de la sesión de control, sino que es de la sesión plenaria del jueves, que siempre se suelen debatir con validaciones de reales decretos y luego las votaciones. Siempre son un par y luego se votan todos lo de las sesiones plenarias desde el martes, miércoles y lo del jueves. Pues esto era un real decreto, si no me equivoco, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Y salía, bueno, lo que dice Iván Espinosa Los Monteros, que es quien hace la intervención, no tiene mucho que ver con el propio Real Decreto, pero sí que tiene que ver con los altercados de Pablo Hasél en diversos puntos de España y con el tuit del Echenique. Vamos a escuchar ahora a Espinosa Los Monteros. Gracias, señora presidenta. Hace bien el señor Echenique en irse, porque mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser de apoyo a nuestra policía, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos aquellos que han estado intentando mantener el orden, la paz, la justicia en las calles
y de condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique! Bueno, pues esta declaración de Espinosa Los Monteros yo la suscribo completamente. Me parece horrible que Echenique se haya dedicado a tuitear eso, porque alentando a la violencia a la violencia callejera, como están haciendo los energúmenos totalitarios de siempre. Y bueno, pues a mí me parece una intervención muy adecuada, que sí, yo creo que alguien se lo tenía que decir a Echenique en el propio Congreso de los Diputados. Y justo en el momento que se lo iba a decir, Echenique se veía por la televisión del Congreso cómo se marchaba Echenique. Justo, bueno, también lo mencionó Iván Espinosa Los Monteros, pero justo marchó cuando iba a salir él, y para no estar allí delante cuando le fueran a recriminar. Eso, que totalmente recriminable. Es que me parece lamentable que un diputado... Sí, pero no es noticia. Es decir, sabemos a qué juega Echenique. Porque Echenique es el de la botella de ketchup. Sí. O el del bote de ketchup. Con la pedrada en toda regla a Rocío de Mer en la campaña de las elecciones vascas. Y veía yo antes el Twitter de Echenique y adjuntaba una foto de esa, en fin, manifestante que había perdido un ojo con la cara llena de sangre, ¿no? Sí. En fin, ¿se puede ser tan hipócrita? Claro. ¿Alguien puede ser tan hipócrita? ¿De verdad? Este señor tiene que estar fuera del Congreso de los Diputados ya, o sea, pero como toda la banda de Podemos. Pero claro. En fin, los negacionistas de la transición, los negacionistas de la reconciliación española tras la dictadura, sí, y los negacionistas de la Constitución y los, en fin, los que amenazan la Constitución. Bueno, pero ellos solamente defienden un principio de la Constitución, que es el que sacan siempre. Sí, el que saca Pablo Iglesias en los debates, ¿no? El de todo español tiene derecho a una vivienda digna. No, y el de la redistribución de la riqueza también. Pero el de todo español tiene derecho a una vivienda digna. Habría que explicarle al señor Iglesias que eso no puede interferir con otro artículo de la Constitución, que es el del derecho a la propiedad privada. En fin, no quiere decir el derecho a una vivienda digna que se pueda ocupar, en fin, lo que uno quiera, ¿no? Porque, claro, son muy partidarios de los ocupas, pero luego tienen un auténtico batallón de la Guardia Civil en la puerta de su casa. Sí. Claro. En fin. La hipocresía, como siempre. Y bueno, la última intervención de hoy es como siempre, no puede faltar en una sección del Congreso don Carlos García Danero, que como siempre hace una labor excelente en el Congreso, pues defendiendo... Y el ejemplo, quiero apuntar antes de escucharle, el ejemplo de lo que hace la unión del PP y Ciudadanos. Sí. En este caso, con Unión del Pueblo Navarro, que ganaron elecciones tras elecciones en Navarra, las generales de abril, las generales de noviembre, las autonómicas, aunque luego el PSOE traicionó el constitucionalismo uniéndose a Bildu, y también las municipales de Pamplona. Ahí está el ejemplo. Sí. Vamos a escucharlo. Pero usted sabe que no se va a producir un referéndum, porque el futuro de Cataluña, además de decidir los catalanes, lo decidimos el conjunto de los españoles, y usted lo sabe. Ese es el problema, que lo saben y siguen alimentando el tema. Y lo siguen alimentando porque el Partido Socialista le deja que lo alimenten. Pero en algún momento alguien va a quedar mal. ¿Alguien va a quedar mal? O el Partido Socialista o ustedes. No se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Y ustedes sabrán lo que hacen, pero saben que ese referéndum no se va a producir nunca. Se pongan como se pongan. Bueno, como siempre, excelente intervención de Carlos García Danero.
Yo considero que lo que mejor hace Carlos García Danero es dar hechos, porque estos son hechos, no son opiniones. Y yo creo que no en esto no es opinable, esto es un hecho. Cataluña no se puede independizar de España en caso de que se pudiera, si lo permitiera la Constitución, sin la aprobación del resto de todos los españoles, porque es una parte del territorio de todos los españoles. Pero yo quería puntualizar, y no sin ánimo de menoscabar la intervención del diputado Danero. Es evidente que es ilegal un referéndum solo de Cataluña de autodeterminación. Pero eso no quiere decir que no se vaya a producir. Yo creo que ahí Carlos García Danero peca de optimista, o, en fin, un poco de... no sé, pero que sea ilegal no quiere decir que no se vaya a producir. Es decir, estamos viendo que este gobierno no le molesta la Constitución, sí, y no tiene ningún tipo de pudor en sortearla, menoscabarla, incumplirla, en definitiva. Por tanto, que no se pueda producir legalmente no quiere decir que no lo vayan a intentar y que no se vaya a hacer. Por tanto, yo no diría que no es posible que se celebre un referéndum de autodeterminación. Yo diría que es más que factible. Sí, pero es... Porque controlan el Poder Judicial, porque lo están intentando controlar aún más y porque lo van a intentar. Es decir, el hecho de que sea ilegal no quiere decir que no se vaya a producir. Ya, bueno. Ojalá me equivoque, pero no quiere decir... Pero en caso de producirse no tendría ninguna legitimidad. Bueno, pero eso, sinceramente, no vale para nada. Porque mientras se haga... No, pero da igual que se haga, porque no... Si se hace, pues va a ser como, se hace con la legitimidad... el golpe de Estado del 1 de octubre... No. La diferencia aquí es que se hace con la legitimidad del gobierno de España. Porque yo lo que digo es un referéndum pactado entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Pero en ese caso se podría recurrir a la Unión Europea. No, a la Unión Europea no se podría recurrir porque, en fin, no viola ningún principio de la Unión Europea. No... Ya, pero sería... Vamos, seguramente haya alguna legislación en la Unión Europea. Yo estoy hablando ahora mismo... Estoy hablando sin fundamento y lo lamento. Pero yo creo que en caso de que un gobierno incumpla las propias leyes de su propio país, yo creo que se podrá recurrir a la Unión Europea para hacer algo. Obviamente. Vamos, me parecería un instrumento bastante útil y si no lo hay, que se pudiera... No lo sé. No lo sé, pero desde luego voluntad para hacerlo la hay. Sí, eso y yo no descarto que se podría producir. Por tanto, nunca hay que decir nunca, Pero bueno, de todas maneras yo estoy bastante de acuerdo con el resto de la intervención de García Danero. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Hoy hemos tratado más o menos pocos temas, pero es que básicamente esta semana pues se han tratado casi todo el mismo tema. Y bueno, en la sección del Congreso hemos traído 3 intervenciones que yo creo que estas 3 reflejan más o menos de lo que se ha hablado mayormente en la sesión, en el Congreso de los Diputados esta semana, que ha sido la normalidad democrática, el caso de Pablo Hasél y la política territorial con respecto a Cataluña, que fue esto último de Carlos García Danero, que era una moción consecuencia de interpelación urgente de Esquerra Republicana. Pues entonces nos vemos la semana que viene. Un placer como siempre, Federico. Un placer, hasta la semana que viene. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Un saludo.